tiempos de héroes involuntarios, de feroz defensa de la patria y del surgimiento por primera vez de la identidad nacional como mexicanos, sin importar origen o raza. Muestra de lo anterior fue el 6º Batallón de la Guardia Nacional del Estado, conformado por zacapuaxtlas, xochiapulcas y tetelenses, todos provenientes de la Sierra Norte del Estado, siendo el 6º Batallón el primer cuerpo de guerra del Ejército de Oriente que, con machete en mano, hizo frente al enemigo y el primero en rechazar su ataque. Es muy importante lo que les voy a decir porque está totalmente justificado con documentos. En la batalla del 5 de mayo participaron indígenas de la Sierra Norte de Puebla y con una injusticia del tamaño del mundo hemos dado todo el crédito a los zacapuastlas. Resulta que Zacapuastla, San Pedro Zacapuastla, estaba en manos de los conservadores en el momento de la batalla del 5 de mayo y por lo tanto no mandaron contingentes a defender el país porque eran contrarios a la causa de los liberales. Vinieron de los alrededores de Zacapuastla, eran indios nahuas, es decir, hablaban náhuatl, de Xochitlán, de Xochiapulco, de Apulco, de Cuetzalan y de los pueblos de alrededor. De ahí llegaron los contingentes al mando del general Juan Francisco Lucas. No hablaban español, hablaban solo náhuatl. Náhuatl, que es una variante del náhuatl en la Sierra Norte. Llegaron pues a pie, no había otra manera de venir, no había carretas, no había buenos caminos, así que cruzaron la sierra varios días hasta llegar a Puebla. Pues imaginémonos cansados, con un poco de alimento solamente, sin más armas que sus machetes, porque no había que darles para que defendieran de acuerdo a las circunstancias, y así vinieron a apoyar al general Zaragoza. Tuvieron el honor de ser los primeros en enfrentarse a los franceses, y los franceses habían mandado por delante a la legión extranjera, que se llamaban los suavos. Eran de todas partes, pero sobre todo africanos, pero de muchos otros lugares. Generalmente la legión extranjera se forma, hasta la fecha existe, con gente que ha huido de sus países porque debe algo contra la ley. Los acoge el ejército, esta parte del ejército francés, y se olvida sus antecedentes con tal de que se incorporen a las fuerzas. Terribles, con fama de invencibles, de crueles, de que nadie se podía oponer a ellos. Así que curiosamente esta legión extranjera se enfrenta a un grupo de indígenas que no tiene más instrucción militar que agarrar el machete y cortar árboles y usarlos para el trabajo cotidiano. El enfrentamiento es terrible. Qué bueno que los indígenas no sabían hablar español, nadie les había platicado con quién se estaban enfrentando, así que eso pues no pudo doblarlos psicológicamente, eran enemigos. Les dijeron a los de calzón colorado, y contra los de calzón colorado se lanzaron y los hicieron retroceder, les infligieron la más terrible derrota en la historia militar de Francia. Fue un deshonor, un deshonor desde el punto de vista francés. Los jefes militares franceses fueron sometidos a consejo de guerra cuando regresaron a Francia, porque ¿cómo era posible que, decían en Francia, una chusma de indígenas hubiera derrotado al ejército más poderoso del mundo? Fue vital la ayuda que dio la Sierra Norte, no solo de la región en general de Zacapuastla, podríamos decir, aunque no fueran exactamente del pueblo de Zacapuastla, insisto, de Xochiapulco, de Xochitlán, de Cuetzalan, de Apulco, pero venían también de Huauchinango y los alrededores de Huauchinango. Fue de mucha ayuda porque el ejército de línea estaba cansado, agotado, no eran suficientes para enfrentarse a los 5,000, casi 6,000 franceses que venían sobre Puebla, así que ayudaron muchísimo. Fueron decisivos en la victoria del 5 de mayo de 1862. Gracias al Tata Juan, decíamos de los tres Juanes, Juan Méndez, Tata Juan, precisamente todos estos xochiapulcas, zacapuastlas, pues eran combatientes natos que hicieron el grande apoyo, como también los lanceros de Toluca, como los de Oaxaca,
que precisamente se mandaban para cerrar y combatir una zona que se encontraba un poco árida en ese momento, podríamos decir, de combatientes. Ellos con la famosa honda que le decían, es decir, tenían una estructura que también es prehispánica a base de piedras, y además eran personas que aguantaban muchísimo las escarpadas, es decir, que podían subir al cerro muy rápido y que tenían una gran un adiestramiento perfecto en las manos. Entonces con estas hondas ellos pues golpeaban con piedras a los contrincantes. Algo muy importante que aquí había y que no se ha hecho una iconografía exacta de uniformes. No había aquí la confusión de quiénes podríamos decir que eran franceses y quiénes eran mexicanos, ¿verdad? Porque los gorros que usaban los suavos, los pantalones, las estructuras perfectamente de los que llevaban los franceses, contra también la forma de los mexicanos y de los xochapulcas que venían con los guaraches y con los trajes de la región. Entonces esto era importantísimo con las grandes hoces, con los machetes que estaban perfectamente temperados, que eso da precisamente después los famosos filos. Los filos que traían en los machetes, ellos precisamente los temperaban, y esto da como origen los famosos filos. Ahí tenemos los afiladores camarillos con el famoso filo francés, porque las estructuras y las espadas francesas tenían otro filo que podríamos decir casi no pesaba, contra los otros que aunque eran muy fuertes los machetes, era al golpe del machete que no solamente cercenaba, sino que el golpe de machete así también te puede romper un hueso o lastimar la columna. Entonces toda esta estructura pues tenía cada quien su forma de ataque, que fue que con el tiempo se dio los famosos filos franceses, los golpes de machete, los golpes de esas hondas. Es la forma de hacerlo porque es una estructura perfecta de saber los vientos para que la piedra vaya hacia la dirección que tú quieras. Desde luego estos grandes héroes que son los Zacapuascas, los Xochapulcas y todos aquellos, digo, los lanceros de Toluca, el batallón de Oaxaca, todos los que venían estructurados jugaron un papel muy importante.